Perfecto. La plataforma me acaba de decir que estamos grabando y que estamos empezando. Pues como comentaba, este webinar está patrocinado por Óptica Fija junto a Calibrite para mostrar un poco el funcionamiento de diferentes sistemas de corrección de color que son muy importantes en un flujo de trabajo óptimo en un set o en una sala de postproducción. Vamos a empezar viendo algunos de ellos. Primero vamos a pasar a ver uno de nuestros calibradores. Aquí tenemos el Display Plus HL y es uno de los calibradores, para mí, probablemente uno de los mejores del momento a un precio razonable, evidentemente, porque hay calibradores a otro nivel, pero como veis tenemos el único calibrador que mide 10.000 nits y esto es un paso muy importante y hoy quería matizar un poquito cómo funcionan los nits porque es algo muy relevante en el mercado actual, ¿no? Hasta estos momentos estábamos trabajando hasta estos momentos, hasta hace relativamente poco, vamos a poner 3, 4 años, 2 años a nivel más a fondo y más a nivel usuario, digamos, avanzado, profesional. Evidentemente ya había salas que trabajaban en Dolby Vision en sistemas de HDR, que son 1000 nits en estos momentos, pero vamos a ver un poquito cómo funcionan estos calibradores, sobre todo cómo funciona la luz en el mercado actual. Como veis, aquí tenemos nuestro sensor HL que permite una mayor precisión de color para las tecnologías actuales y emergentes de pantallas súper brillantes. Y esto, insisto, es algo muy relevante que vamos a ver ahora con esta pequeña presentación que he preparado. Como veis, también puede calibrar paneles Apple XDR, que son todos los paneles que tenemos en los portátiles que sean de la casa Apple, evidentemente. Después mini LED o LEDs, que esto también es relevante porque podemos calibrar equipos domésticos que cada día tenemos más potencia en ellos y es más importante poder ajustar bien el color. Vamos a ver un poquito cómo funciona la imagen y la imagen es importante que la separemos en diferentes sectores, ¿no? He hecho un pequeño gráfico y es la señal de televisión, digamos, o la señal que emite una imagen o una producción de documental, película o cualquiera de los contenidos que podamos ver en estas pantallas. Pues tenemos contenido clásico que es SDR, que eran 100 nits. Después tenemos los ordenadores portátiles que tienen 400 nits. Insisto, los MacBook Pro tienen 1000, dicen que 1600, pero eso es mucho decir y realmente no lo tienen a una calidad OLED, digamos, y realmente no tienen una calidad óptima, pero tienen más nits de los que he puesto yo en los portátiles, pero en todos los portátiles del mercado o muchos de los portátiles o pantallas que podemos comprar tienen unos 400 nits, 350, que es algo relativamente óptimo para un laptop o para un monitor que compremos, digamos, un BenQ, por ejemplo. Todos pueden llevar HDR, pero su iluminación solamente llega a 350 en algunos de los casos. Después tenemos las tablets que llegan a 600 nits y después tenemos los Smart TV, que aquí hay un renglón muy grande, porque todos dicen que pueden reproducir HDR. HDR se considera a partir de 1000 nits y 1.000.000 de contraste. Eso no siempre es así, evidentemente, porque 1.000.000 de contraste es muy complicado que un televisor pueda darlo y los que lo pueden dar valen 20, 30 e incluso más miles de euros o dólares. Después tenemos los que llegan a 1000 nits. Actualmente ya tenemos algunos que tienen picos de 1600. Esos picos de 1600 son muy puntuales, pero realmente nosotros con el calibrador, el Display Plus HL, podemos llegar a medir 10.000 nits, que es la totalidad del HDR como tal, y ahora lo veréis en otro panel. Otros televisores que no tengan paneles tan avanzados van a darnos realmente 820 más o menos en intensidad de luz. Vamos a ver ahora un poco lo que podemos captar en una escena para ver un poco cómo funcionaría los nits en el mundo real, ¿no? Esto es una medición muy aproximada. En ubicaciones, como vemos en las sombras, podemos bien encontrarnos con 0,25 nits. Eso quiere decir que hay una sombra con textura. Después, esta parte más iluminada tendría 20 nits. Después, aquí nos encontraríamos en la parte superior,
esta de aquí, este destello, 140.000 nits, y son, insisto, números muy aproximados, ¿no? Nuestro ojo nos permite llegar a una capacidad brutal. Nosotros no tenemos problemas de pérdidas de información cuando miramos por una ventana, por ejemplo, nuestra vista se puede adaptar muy fácilmente, pero nos podemos adaptar dentro de un orden. Nos podemos adaptar dentro de esos 10.000 nits o un poquito más, pero todo depende de la situación, de la persona y de muchos matices. Aquí tenemos el renglón donde podemos ubicar las tecnologías que estamos utilizando actualmente. Como veis, las escenas pueden llegar a tener un 1,6 miles de millones de nits. Es evidente que esto es una barbaridad. Tenemos destellos muy grandes y miramos directos al sol, pero el HDR es una tecnología que nos deja llegar hasta los 10.000 nits. Actualmente hay televisores, hay pantallas que pueden llegar a los 4.000 nits. Hay un modelo actualmente, pero la mayoría pueden llegar solamente a 1.000 nits, que es donde ha llegado actualmente nuestra tecnología. En el calibrador Display Plus HL, llegamos a 10.000, que es la totalidad del HDR, que es un futurible, que nuestro calibrador no quede obsoleto con el tiempo, puesto que cada vez van a ir subiendo más en nits y en Calibrite han decidido no guardarse la tecnología, que muchos fabricantes lo hacen, pueden llegar a más de 1.000 nits, pero prefieren que vayas comprando monitores o televisores despacito para que tengan más ingresos ellos y vayan subiendo esa tecnología, pero en este caso, desde Calibrite han decidido poner ya directamente esos 10.000 nits porque los pueden medir y como los pueden medir y la tecnología va a llegar tarde o temprano, preferían no quedarse obsoletos en el tiempo. Como vemos, aquí tenemos un HDR actual, digamos, que aún le falta un poquito de brillo, que ya basta bien con el brillo que tenemos, pero aún vamos a poder tener más. Y después aquí vemos la diferencia con un SDR de 100 nits. Vamos avanzando. Aquí nos encontramos con otro panel que nos está diciendo un poquito cómo funciona la curva PQ y después la curva de gamma, la gamma 2.4 y el PQ, el ST2084. En este caso, es importante que tengamos muy claro cómo funciona o qué es el HDR y esos 1.000 nits y cómo van a poder trabajar esos 1.000 nits. Esos 1.000 nits significa que nosotros tenemos una cantidad de información en sombra extremadamente grande. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de evaluar el HDR. Muchas veces se tiene en cuenta el HDR como el pico de brillo más alto. Y sí, evidentemente, el HDR nos permite tener una iluminación en altas luces muy elevada y nos permite tener mucho control sobre esas luces para que tengan textura. Pero para mí personalmente, a mí me gustan más las películas oscuras o me gusta más trabajar en escenas que tengan una iluminación más ambientada y que sea más suave. Y nos encontramos en que nosotros dentro de una sombra podemos ver texturas cuando antes en SDR no podíamos ver esas texturas y veíamos una masa muy grande y oscura en su zona inferior. Y eso es súper importante a la hora de empezar a evaluar, porque la imagen va a sufrir un reciclado muy grande a partir de que los monitores, dispositivos móviles puedan mostrar, que ya hace tiempo que pueden, pero ahora lo podemos gestionar muchísimo mejor, toda esa información en altas luces y en sombras para que el espectador pueda disfrutar de contenidos más arriesgados donde podamos matizar zonas que tengan una lectura más intensa y donde podamos poner un pequeño destello dentro de una sombra muy profunda y que podamos tener textura para ver que hay volumen y profundidad dentro de escenas. Vamos a hablar de una cueva para que entendamos que hay o debería haber muy poca luz y en ese caso podemos hacerlo perfectamente. Como vemos aquí, también he puesto la diferencia entre 10 bits y 12 bits. Esto es un renglón importante a la hora de la captura. Cuando tenemos 12 bits, pues tenemos muchísimos más pasos en un degradado. Esos muchísimos más pasos lo que nos dan es que nosotros tengamos muchísimo más control en pieles, en zonas donde tenemos un degradado como por ejemplo el cielo, y cuanta más información tenemos y más tonos o más transiciones entre tonos tenemos, pues el resultado es mucho más óptimo
y podemos conseguir que los degradados sean mucho más paulatinos, los colores sean más correctos, que no nos estallen tan rápido. Y en este caso es importante que a la hora de capturar información la capturemos en la máxima calidad posible que tenga nuestro dispositivo. Cuanta menos calidad tengamos, si grabamos un H264 evidentemente a 8 bits, pues cada vez vamos a estar más recortados y nuestros degradados van a ser menos profundos, van a tener muchísima menos información y al tener menos información vamos a poder corregir menos nuestras transiciones. Sigo. Aquí, como veis, tenemos la curva PQ versus la gama 2.4, que es lo que se utiliza actualmente en vídeo. Y es importante que veamos la diferencia, ¿no? Voy a ampliar si me deja. Aquí, como veis, tenemos los nits, tenemos 0,01 hasta 100 nits, un poquito más. Evidentemente, las cosas no son tan matemáticas porque dependen mucho de la calidad. Y aquí tenemos 0,00001 a 10.000 nits, que es lo que puede representar la curva PQ. Una cosa es lo que puede representar la curva PQ y la otra es lo que puede representar nuestro monitor, ¿eh? Nuestro monitor no va a poder llegar a 10.000 nits, como mucho. Si tenemos un monitor o un Smart TV en estos momentos que llegue a 1000 nits, ya tenemos algo que puede representar solamente esos 1000 nits. Tener en cuenta bastante esto porque es una parte relativamente importante. En este caso os quería poner la curva porque la curva PQ es la curva que va relacionada a esos 10.000 nits o estos 1000 nits actuales. No vamos a tener o necesitar una curva PQ para 120, que sería un REC 709, un sRGB o uno de estos. Aquí tenemos después los espacios de color. El espacio de color es el rango específico de colores que se pueden reproducir con un modelo RGB o CMYK. El modelo depende de cada uno de los que utilicemos. En este caso os he puesto los actualmente más populares en fotografía, en cine más que nada, en la parte de vídeo. Tenemos el REC 709, el DCI-P3 y después tenemos el REC 2020, que es el espacio más grande y el que está más relacionado con, con el HDR en este caso, ¿no? Hay muy pocos monitores que pueden representar todo un espacio 2020, de hecho casi ninguno. Y después tenemos el DCI-P3, que realmente aquí sí que podemos discutir bastante cuándo es óptimo. Aquí os voy a mostrar un pequeño panel, que es el panel de Apple, porque Apple, queramos o no, marca un poco el mercado. Como veis, tenemos la fotografía que es P3D65. Y eso es lo que están convirtiendo en un estándar. Antes era Adobe RGB y ahora han convertido el estándar en P3, que son muy parecidos, pero no son exactamente iguales. Y como veis en la parte de XDR también utiliza el P3. Y en este caso vamos a ver las diferencias. Voy a dejar este panel en la parte posterior, pues después lo voy a tener que utilizar. Aquí tenemos también el WCG, el White Color Gamut, que es todo lo que es superior a REC 709. Como veis, hay una infinidad de diferencia entre un REC 709 y un DCI-P3, pero sobre todo entre un REC 2020. Pero fijaros sobre todo que la diferencia es muy grande en sobresaturaciones en los tonos verdes. En esta zona es donde realmente es relevante. Evidentemente, vamos a conseguir también muchas saturaciones en amarillos y en rojos. Y fijaros que realmente siempre estamos muy lejos del sector central. Eso quiere decir, cuanto más te alejas del supuesto centro, que es este de aquí, vamos a conseguir saturaciones más intensas. No es que consigamos colores cuando no está nuestro contenido saturado, colores muy diferentes. Simplemente va a ser una intensidad de saturaciones que es parte de lo que se relaciona el HDR y probablemente parte de lo que no es cierto. Realmente el HDR no es sobresaturar los colores, aunque puede saturar los colores de una forma muy bonita por esta transición y esta cantidad de tonos que podemos tener en el HDR o en esos 1000 nits. Cuanta más luz, pues más diferencias de tonos. Los tonos son los mismos, pero se expanden porque cada vez les puedes dar un golpecito más de luz un poquito más sutil.
Seguimos y ahora vamos directamente al panel. Ahora que hemos visto cómo funciona la luz, básicamente, y cómo podemos medir la luz, vamos a ir al panel de Profiler de Calibrite y voy a ir directamente a él. Y en este caso, básicamente, cuando estamos trabajando, tenemos una tutorización por parte del software. Si tenemos algunos monitores, como puede ser un BenQ SW, está bien que calibremos por hardware con su software. Si tenemos un EIZO, también tiene su software propio para calibrar por hardware, pero aquí tenemos el calibrador que viene con nuestro calibrador DisplayPulse HL, que nos sirve para calibrar por software. Aquí, como veis, me está sugiriendo que si tengo una pantalla de un MacBook Pro, que es el caso, le tengo que poner mini LED. Como veis, hay tutorizaciones muy, muy buenas a la hora de empezar a trabajar porque nos permiten saber cuáles son los posibles fallos. Uno de los fallos más comunes entre softwares es que el software no se relaciona con una actualización del sistema operativo o algo parecido. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta y desde Calibrite lo cuidan muchísimo. Vamos a hacer ahora un preset propio. Crear un preset y le vamos a decir que nos genere un preset de vídeo básico. Vamos a ir al siguiente. Y aquí nos está diciendo ya algunos de los factores que nosotros podemos modificar. En este caso, le podemos decir que nos ponga el perfil de 65. Esto es el estándar actualmente en punto blanco. El punto blanco de 65 nos sugiere o nos dice lo que podemos encontrar en él. Como hemos ajustado el objetivo de punto blanco determinado como el color se verá en la pantalla de tu ordenador. Antiguamente había calibraciones para preimpresión que eran de 50 y ahora el mercado actual ya demanda muchísimo el de 65. Como veis, aquí podemos clicar y podemos personalizar a nuestro gusto cualquiera de los paneles. Yo me regiría por los estándares, en este caso en fotografía y en vídeo está siendo 1065 desde hace bastante tiempo. Después aquí nos encontramos diferentes sugerencias. Aquí nos está sugiriendo como predeterminado el 120. El 120 es el estándar en SDR, en vídeo sería 100, pero se utiliza muchísimo 120 como estándar actual. Aquí si clicamos en personalizado podemos poner 3000, en este caso 3000 no sería ninguno que pudiésemos optar en el mercado. Vamos a decirle que medir luminancia personalizada, y en luminancia personalizada nosotros podemos ir a decirle que nos ponga esos supuestos 1000 si estamos calibrando un monitor que tenga esos supuestos 1000 en, en su haber. En este caso yo le voy a dejar 120 de predeterminado. Yo en estos momentos estoy trabajando mucho a 160 porque la mayoría de contenido lo están viendo mis clientes en el móvil y se ha estandarizado en cierta forma que 160 es algo óptimo para ver contenidos, insisto, desde un dispositivo móvil. Yo por defecto, siempre que no trabajo para clientes tan específicos para ver contenido desde el móvil, lo pongo a 120 sin ningún problema, que sería el predeterminado que te dice Calibrite. Aceptamos. Aquí teníamos el radio de contraste, el original que se puede personalizar, y aquí tenemos diferentes puntos de ratio de contraste. Le vamos a decir que también podemos predeterminar en BT 1886 o personalizado. El personalizado nos dejaría poner el 2.4. Desde DaVinci se utiliza el 2.4 por defecto, pero cuando estamos en web estamos utilizando sRGB 2.2. Y eso es algo a tener en cuenta a la hora de empezar a calibrar. No podemos calibrar como queramos en cierta forma, tenemos que calibrar como nuestra opción de mercado más habitual. La opción web es sRGB 2.2 y esto lo vamos a ver posteriormente. Si nosotros estamos trabajando para broadcast, pues tenemos el Rec 709 de perfil de color y después la gama, la 2.4 como tenemos aquí actualmente. Vamos a poner el predeterminado
opciones avanzadas. Aquí le vamos a decir que esto ha apagado, que esto ha apagado. Aquí sí que nos sugiere que en la versión de perfil ICC, que tenemos la versión 2, hay una posterior que es A4, pero aquí nos están sugiriendo que puede dar fallos en según qué sistemas y que como no hay una pérdida de calidad específica que se utiliza el predeterminado 2 para poder trabajar en ello. Y aquí también nos está sugiriendo que tenemos tabla o matriz y también nos está comentando los posibles fallos y nosotros vamos eligiendo. Cuando vamos haciendo actualizaciones, si hay fallos que con el tiempo se hayan solventado, pues aquí nos están sugiriendo, nos están diciendo, cuidado, cuando trabajes la opción de perfil basado en tabla no está disponible en Apple M1. Es evidente que en M2 probablemente tampoco, con lo cual tenemos que trabajar en matriz si estamos utilizando un ecosistema que parta desde un M2 o un M1 y el M3 que viene o que está viniendo, ¿no? Después tenemos los parches. Cuantos más parches, mejor, evidentemente, porque más mediciones va a hacer nuestro calibrador. Al hacer más mediciones vamos a conseguir un resultado mucho más ajustado a nuestros perfiles. Siguiente. Y ahora ya me queda iniciar la medición. Ya hemos hecho una configuración estándar. El mercado está marcando las diferencias entre estas mediciones. Yo lo guardaría evidentemente para tener el preset ajustado. Como veis, hemos hecho un preset que probablemente fuese el de fotografía predeterminado, pero matizando cada uno de los pasos que queríamos matizar. Salgo de aquí, si me deja. Perfecto. Sigo pasando. Aquí esto era la misma explicación por si había fallos. Yo esto no lo puedo hacer que lo veáis en directo. Esto es como mide los parches. Iba midiendo 461 parches o 62, juraría que eran, pero da igual. Después nos dice qué variación ha habido. Después nos pasa un porcentaje de calidad cuando le hacemos una validación del mismo perfil y podemos ver si realmente ha pasado o no ha pasado la validación de nuestra calibración. Es importante hacer esa verificación. Pasamos ya, salimos de la parte de calibración y pasamos a la parte de color checker, que es la parte que nos va a permitir tener control sobre el balance de blancos de una escena. Aquí os he puesto la importancia de la iluminación de calidad profesional. En este caso de CRI más de 95, nosotros hemos utilizado para estas pruebas un Hobo Light que nos permite, que es el de 300 y nos permite tener una calidad de luz óptima en las diferentes temperaturas. Y después tenemos el Graphite, que es el que utilizo yo para ver pruebas de impresión, que también nos permite tener control entre diferentes temperaturas, pero certificado que esas temperaturas son óptimas. Es evidente que si vamos a un gran almacén y compramos una bombilla que nos dice que tiene 3000 grados, son más o menos 3000 grados. No, nosotros queremos utilizar una luz que sea óptima y que realmente tenga esa intensidad o esa temperatura para poder tener un control posterior en las imágenes y saber que nosotros hemos iluminado a 3100 o 2700 o que hemos iluminado a 5000 o a 6500 para poder tener un control óptimo sobre la imagen. Aquí, como veis, tenemos el Color Checker Passport Video 2, que es para sesiones híbridas. Vamos a poder utilizar el Classic para fotografía, que es el de la izquierda, este de aquí, después el vídeo para sesiones de vídeo, y es algo que nos hemos encontrado en el mercado, ¿no? Que la mayoría de gente lo que hace es hacer sesiones donde es múltiple, donde vamos trabajando fotografía y vídeo al mismo tiempo, y es importante tener en la misma carta los dos ajustes. Y vamos a ver cómo funciona un poquito el flujo de trabajo. Os he preparado una timeline, después lo voy a hacer prácticamente, pero para que veáis los pasos a seguir en foto, ¿no? Tenemos una escena, ponemos nuestro color checker, en este caso el Classic, después vamos al color checker camera calibration, que es lo que nos va a dar el perfil, y después incrustamos el perfil. Es un flujo de trabajo muy básico y muy fácil, que voy a enchufar mi dispositivo y voy a reproducir ahora mismo. Segundo. Perfecto. Y vamos a ir aquí y aquí empezamos a ver nuestros perfiles. Como veis, aquí tenemos el
Profile Manager, donde yo ubico todos mis perfiles. Estos son los perfiles que tengo generados. Y después aquí tenemos el Color Checker Camera Calibration, que ahora se va a iniciar. Perfecto. Y simplemente me está diciendo que arrastre una imagen para poder trabajar. Vamos a modificar esto y le vamos a decir que restaure. Lo voy a hacer sobre una y después a borrar ajustes. Arrastramos y veréis que el proceso es extremadamente sencillo. Amplío para que lo veamos todos bien. Perfecto. Si nosotros tenemos problemas de ubicación de nuestro panel, pues lo podemos reposicionar en un momento dado. Si no ha entendido la escena, también podemos volver atrás sin mayor problema. Lo ubicamos. Ahora, cuando le digamos crear perfil, nos va a crear ese perfil. Webinar. Y como veis, es extremadamente sencillo. Perfecto, me ha dicho que ya está, vamos a borrarlo. Si tenemos que generarlo otra vez, fijaros que si manualmente no lo ha entendido, tenemos que poner los 4 puntos de anclaje y después redirigir un poquito, evidentemente, para que tenga el máximo margen posible. Como veis, es súper fácil hacerlo. Si yo no tengo una imagen, no lo voy a generar, le voy a decir que ya lo he visto. Si yo tengo una imagen que no es en DNG, primero tengo que convertir la imagen en DNG, que tenemos el DNG Converter, que es un proceso muy sencillo. Vamos a clicar, ahora abrimos la imagen. Yo no trabajo en Lightroom, trabajo en Camera Raw, pero es exactamente igual de sencillo y ahora vamos a ver unos cuantos casos prácticos para poder trabajar. Simplemente aquí le tengo que decir que vamos a explorar en perfiles. Esto está ubicado, el panel es exactamente igual en Lightroom y como veis ya me acaba de realizar el perfil. Como vemos, acaba de cambiar los tonos de manera muy sencilla. Vamos a volver a restaurar otra vez de cero para ver el proceso. Simplemente nos ponemos aquí y como veis, amplío un poco para que se vea más y vemos el antes y el después. Esto es antes y esto es después y vemos que ha reubicado los colores perfectamente. Vamos a decirle hecho y vamos a ver diferentes ejemplos que tenemos en esta paleta. Vamos a abrirlos todos al mismo tiempo y fijaros como realmente cuando tenemos el perfil de Adobe Color, voy a ampliar un poco, vamos a volver a poner este perfil y aquí tenemos Hobolight. Ahí estás, esto está iluminado con Hobolight y como veis esta es la diferencia que teníamos entre la imagen original y la imagen vista posteriormente. Diferencias de color muy grandes donde podemos encontrar una piel de muchísima más calidad cuando estamos trabajando con todo el flujo de trabajo. Este flujo de trabajo nos permite tener un control muy grande a la hora de poder calibrar pieles y poder conseguir una cierta perfección. Vamos a ir a esta imagen, restaurar valores por defecto. Pues vamos a ir aquí. Esto aquí ya veis que tenemos el perfil original y simplemente nos vamos otra vez a explorar y en explorar, perdón, vamos a ir aquí, vamos a ir a flores y en flores le vamos a buscar el perfil, en este caso frío, para poder conseguir un ajuste óptimo en nuestra temperatura de color. Como vemos aquí tenemos otra imagen, vamos a decirle que restaure. Fijaros cómo esta imagen es extremadamente cálida y ahora vamos a estas flores y le vamos a decir que nos ponga las flores en el perfil cálido y
no vamos a ignorar que tenemos un archivo que después le podemos matizar la temperatura. Esas condiciones eran óptimas en temperatura, pero esto estaba disparado a 3300. Si yo lo quiero neutralizar, tengo que igualar mi temperatura a la temperatura original que teníamos en la captura. Como he dicho al principio, estas imágenes están tomadas con un Hobolight a una temperatura de 3100. En este caso, yo si quiero emular esa temperatura, pues simplemente tengo que poner 3100 para neutralizar el archivo y para dejarlo completamente neutro. Que más fácil, evidentemente, que clicar sobre nuestro cuadro blanco, pero ya hemos hecho la conversión de todos estos parches. Estos parches, como vamos a ver ahora, nos permiten ver diferentes sectores de la imagen. El blanco nos sirve para hacer un punto blanco neutro. El primer segmento sería para pieles, cielo y vegetación. Después tenemos los colores complementarios a los colores RGB, CMYK y una escala de grises. Esto nos ayuda a que esa medición de perfil haya hecho todas las mediciones aquí para poder dar un resultado óptimo a nuestra imagen. Pero es evidente que nosotros tenemos que controlar la temperatura. Nosotros vamos a tener un buen ajuste, pero la temperatura varía dependiendo de lo que nosotros queramos en la escena. No siempre queremos algo neutro, a veces queremos algo que sea cálido, pero esa calidez tiene que tener una representación óptima de los tonos. Cuando nosotros tiramos una fuente de luz muy cálida, tenemos la sensación o tenemos la percepción de que hemos perdido contrastes. De esta manera, vamos a tener siempre un contraste óptimo, pero vamos a poder jugar con la temperatura y vamos a poder igualar muchísimo. Fijaros, cuando estoy en 3100, como estas dos imágenes, quitando evidentemente un poquito de luz que se ha perdido por el camino, pero fijaros la poca diferencia que hay. Las podríamos igualar perfectamente. Una tiene una temperatura de 3100 y la otra de 6300. Y les estamos viendo exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que una tenía una temperatura en captura de 6500 y la otra tenía 3100. Cuando matizamos estos ajustes a través del perfil, podemos conseguir una perfección muy grande entre dos cámaras que son diferentes y entre dos temperaturas que son diferentes en la misma escena. Como veis, es muy sencillo. Aquí, esta escena, yo he intentado provocar un poquito fallo, puesto que tenemos una luz cálida, tenemos una luz que es más fría y además tenemos un bañador que es lo que está dando iluminación a toda la escena, que es el Hobolight, que es el que manda. Pero también he puesto estas dos cartas para que veáis la diferencia. Cuanto más cerca está de una fuente que tiene variables y no tiene control, menos definición nos podrá dar. Fijaros, si yo clico aquí y le digo que esto es neutro, me da estos 4800. Si clico aquí, me da 5200. ¿Por qué? Porque tiene esta fuente de iluminación que es más fría y está muy cercana, y de esta tiene esta fuente de iluminación que es muy, muy débil y que no va a poder ganar a un Hobolight, ni muchísimo menos, pero por eso esa pequeña variación de tonos. Y está muy bien que tengamos en cuenta a la hora de plantear una escena y de dónde ubicarla, a saber lo que va a producir esa misma escena. Evidentemente, cuando nosotros tenemos un perfil ajustado, simplemente vamos aquí y le decimos que nos copie los ajustes y ya tenemos una medición óptima en las mismas escenas que hemos visto. Aquí tenemos lo mismo, son exactamente la misma escena, pues aquí y aquí vamos a tener exactamente la misma calidad, puesto que hemos conseguido neutralizar. No descuidéis que el perfil nos sirve para hacer que estos colores estén bien, pero a una temperatura que es la que hemos tomado nosotros. Pero después podemos variar la temperatura. Fijaros, aquí me podría ir a frío o podría hacer que esta imagen se fuese aún más a cálido para compensar y para darle una cierta coherencia visual. Esto sería el uso muy sencillo que tiene el Color Checker en fotografía. Vamos a decirle que cancelamos. Y ahora vamos a pasar a algo un tanto más complejo. Primero vamos a ir a verlo en PDF, porque es el mismo sistema, pero hay unas cuantas variaciones que son muy interesantes y que debemos matizar. Aquí tenemos los pasos a seguir en vídeo, que son exactamente los mismos. Simplemente aquí ponemos nuestro color checker, después nos vamos a DaVinci, que es el software que tiene mejor integración
para este perfilado y le vamos a tener, primero de todo, decirle qué espacio de color va a ser nuestro proyecto. Y eso es una parte súper importante porque nosotros hemos hecho una captura en un espacio ilimitado, pero después cuando pasamos aquí, le tenemos que poder decir a nuestro color match qué queremos tener. Y aquí hay una gran evolución en el software que creo que es muy interesante, que es el modo auto. Y el modo auto es mano de santo, porque el modo auto en las cámaras digitales que le pueden pasar información a DaVinci en este caso, pues hace una muy buena medición. Cómo está captado, sabe realmente qué perfil ha utilizado nuestra cámara y después sabe qué perfil tenemos en nuestro target y en nuestro target color space, tanto en la gama como en el espacio de color. Aquí os he puesto algo que es muy interesante, que es primero entender los parches que hacen, que esto es interesante o no, pero siempre es curioso. Tenemos un RGB y un CMYK, aquí los tenemos cian, magenta y azul. RGB están mezclados en este caso, es indiferente, pero es curioso que en la otra no y en esta sí. Después tenemos muchos tonos de piel, porque en vídeo es un problema muy grande la piel y debemos tenerlo en cuenta. Después tenemos escala de grises y grises con brillos y sombras para poder tener el punto de brillo para cuando estamos en escenas exteriores. Un negro brillante, un gris 40 airy y después tenemos un punto blanco. Aquí os he puesto unas pequeñas especificaciones, en las que se matiza un poco cuáles son los perfiles que utilizan Netflix como estándar. Vamos a decir que Netflix es un estándar y que Apple es un estándar porque el mercado es así y así es. Aquí tenemos unas especificaciones de SDR, que es el REC 709 y el BT 1886 a 100 candelas, que son nits en este caso, exactamente lo mismo. Y después tenemos el P3 de 65 con ST 84 de curva PQ a 1000 nits como estándar. En Netflix utilizan ACES para facilitar el trabajo y para garantizar esa estabilidad en sus procesos. Los ACES son algo muy personal. Hay gente que le gusta trabajar con ACES, hay gente que no tanto. A mí depende del proyecto. Si tienes mucho control sobre cómo se ha grabado y en todos los flujos los ACES van a funcionar maravillosos. Si tenemos cruces de cámaras ya se convierten un poco engorroso a veces, aunque yo he hecho proyectos en ACES que he disfrutado y otros que los he sufrido bastante. Lo importante, tenemos REC 709 y BT 1886. Esto sería para salida de broadcast. Si nosotros estamos saliendo a web, yo recomiendo sRGB en su extensión, que es donde vamos a poder trabajar de forma más estable. Vamos a pasar ya a DaVinci. Si lo encuentro. Ahí estamos. Y aquí tenemos exactamente la misma escena, que yo creo que es importante que veamos esa misma escena a la hora de trabajar. Aquí tenemos el antes y el después. Es un sistema extremadamente sencillo. Ubicamos nuestro panel y después, en este caso, yo tengo un proyecto, como os he indicado antes, que es 100 nits, sRGB, sRGB en toda su extensión. Aquí le podríamos matizar. Si utilizamos esto por separado, le podríamos decir que queremos que sea Grey Gamma 2.2 o 2.4. En web normalmente es 2.2. Ya os he pasado los otros estándar que son para emisión de broadcast o de streaming. Después vamos a ver un proyecto HDR, que creo que nos va a dar tiempo. Y básicamente cuando nosotros tenemos todos estos ajustes, simplemente le decimos que haga match y como veis, esto hace, voy a ampliar un poquito, esto hace que los colores se pongan todos en su sitio. Sí que a veces tenemos un pequeño exceso de sobresaturación en alguno de los tonos. En este caso es evidente, se podría hacer un pequeño panel para poderlo ver mejor. Vamos a eliminar esto para que no nos moleste. Vamos a hacer una Power Window muy rápido. No me voy a enredar demasiado, voy a intentar no enredarme demasiado. Y él nos va a decir exactamente qué zona sobresale más en saturaciones y en este caso vamos a poder decirle o que nos muestre, vamos a ir, segundo, vamos a poner solamente una ventana momentáneamente sin
con el riesgo de que todo se vaya. Plup. Perfecto. Y aquí le vamos a decir que debemos ver un vectorscopio. Aquí nos está diciendo que rojo se está yendo y que el azul también tiene un pequeño pico. Vamos a decirle que nos lo muestre por 2 de zoom para verlo mejor. El indicador. Aquí nos está diciendo que los rojos y los amarillos están un poquito sobresaturados. Perfecto, pues vamos a ir simplemente aquí y nos modificamos. Vamos a ir al amarillo, el azul y el rojo. Y vamos a coger el azul, lo bajamos un puntito, vamos a ir al amarillo, lo bajamos un puntito y vamos a ir al rojo que tenemos aquí y también lo vamos a bajar un puntito. Y eso hace, fijaros, que están viniendo hacia esta zona más baja, ¿no? Antes y después. Ahora le vamos a decir, evidentemente, que queremos desactivar la Power Window para que lo baje en toda nuestra escena. Eso es muy sencillo. Estamos viendo, esto no sobresale, ¿eh? Lo hemos duplicado a propósito. Vamos a dejarlo un poquito más bajito, pero como veis, es muy sencillo ubicar todos nuestros paneles. Después volvemos aquí y sobre cualquier medición podemos trabajar de forma óptima. Si vemos que hay algún problema, en este caso, aquí tenemos una escena, vuelvo atrás, disculpad. Tenemos una escena donde hemos hecho la medición. Vamos a decirle que nos muestre otra vez nuestra Power Window. Le decimos, perdón, vamos al Color Chart. Ahora, le vamos a bajar la temperatura y como veis va modificando a partir de la temperatura. Hay más o menos coincidencia. Es importante que sepamos a cuánto está grabado. Pero aquí jugamos con que esta imagen es una imagen en cámara RAW. Y es importante que si vemos que podemos ajustar desde RAW un poco la temperatura, siempre va a ser óptimo hacerlo desde RAW. No tenemos que descuidar. Nosotros podemos hacer un cambio de color, pero ese cambio de color, si lo hacemos o le ayudamos un poquito y es más direccionado a donde nosotros queremos en cálido o frío desde RAW, va a ser muchísimo mejor. Después, evidentemente, le vamos a hacer el perfil porque el perfil va a hacer más cosas. Además de eso, va a irse directamente a los diferentes canales de color y va a pulir todos esos canales de color para darnos una situación óptima de luz. Fijaros, aquí tenemos otra escena, en este caso no voy a hacer el proceso, pero fijaros cómo me ha devuelto la iluminación a partir de mi carta de color y me ha dado la iluminación que tenía en esa escena en esos momentos. Voy a volver a poner la doble pantalla para trabajar más cómodo y para que veáis la imagen un poquito más grande. Como veis aquí, los datos son los mismos, sRGB, sRGB, sRGB en este caso, y si le ponemos auto hubiese hecho exactamente lo mismo. Insisto, si hay comunicación entre nuestra cámara y nuestro software, todo va a salir perfecto en automático. Si no, tenemos que saber exactamente qué tenemos que tocar a la hora de decirle qué gama hay en cada uno de los ajustes. Como veis, aquí tenemos un cambio sustancial a la hora de ver y ya os digo que lo más parecido es lo que estamos viendo ahora mismo. Ahora voy a hacer un pequeño cambio y nos vamos a ir directamente a archivos de red. Para ello, lo que voy a hacer es cambiar el monitor y le voy a decir al monitor que ahora es XDR para que lo veáis en situación óptima a la hora de representar. Voy a bajar un puntito. Ahí estamos. Perfecto. Fijaros. Aquí tenemos nuestra escena y en nuestra escena, después de hacer el color checker, vamos a conseguir un muy buen resultado. En este caso, en automático, evidentemente, hubiese trabajado bien también, pero sí que le he dado las pautas que son ST 2084 y un espacio de color Rec 2020. Estamos trabajando en un archivo RAW de red, como veis aquí, y sí que tenemos que hacer algunas modificaciones a veces en exposición para poder trabajar bien, pero cuando tenemos nuestra carta de color, esta carta de color nos posiciona perfectamente nuestra imagen. Vamos a ver otra. Aquí tenemos otra vez el mismo resultado. Vamos
a estos dos renglones. Fijaros, simplemente lo he aplicado y en este momento lo he aplicado en auto. En auto ha funcionado perfectamente porque hay comunicación entre el archivo digital y todo el flujo de color. Si hay problemas en el flujo de color es cuando en ese 10-20% de las ocasiones nosotros tenemos que hacer ese flujo manual. Por eso está bien que sepamos en qué perfil está grabando o aproximadamente está grabando nuestro dispositivo y cuál es nuestra timeline y cuál es nuestra opción de salida. Aquí tenemos, un segundo, en esta imagen vamos a hacer una comparación. Voy a volver a la pantalla sin... Ahí estás. Perfecto. Y aquí sí que os voy a mostrar una waveform y le vamos a decir que esto es HDR. Al ser HDR, como veis, aquí tenemos unos brillos muy elevados en esta zona de la imagen, pero fijaros, estos brillos tan elevados en ningún momento sobresalen de esos 1000 nits, con lo cual están correctos, están dentro de rango. ¿Nos pueden parecer elevados? No pasa nada. Si nos parecen elevados, muy fácilmente los bajamos y los dejamos en 500, los dejamos donde nosotros veamos oportuno. Pero él está detectando que esos brillos están siempre dentro de esos supuestos 1000 nits, que es el HDR y que es lo que estábamos hablando antes. La virtud del HDR es poder representar esos brillos, esos especulares que hacen que tengamos volumen y que tengamos esa sensación de profundidad en la imagen. Y eso no lo debemos descartar, ¿no? Fijaros, aquí tenemos la imagen antes, después, mucho más brillo, la dominante se ha corregido y partimos simplemente de haber hecho un buen color checker en su inicio que nos ha dado ese punto blanco, nos ha dado ese punto de contraste. Fijaros que aquí tenemos una textura maravillosa. Aquí esto es la captura original y como veis cuando lo hacemos o cuando le realizamos el color checker pasa a tener textura toda la zona, tenemos una iluminación óptima y simplemente hacemos copiar-pegar a otra escena para poder trabajar y no tener mayor problema en su medición. Vuelvo a hacer el antes y el después y como veis aquí hemos conservado una cantidad de brillos brutales. Y esto es lo que haríamos, este es el proceso que yo creo que se debe seguir con el color checker, tener en cuenta la fuente de luz, qué temperatura tiene, cuando hay calle, digamos, es mucho más complicado, pero sí que es interesante tener en cuenta todos esos factores para poder tener un match óptimo entre diferentes cámaras, que lo tendríamos cuando estemos trabajando con un color checker, y sobre todo para poder hacer match en escenas de las mismas personas. Si esta misma persona nosotros tenemos un fallo de record, con lo cual tenemos que grabar 3 horas más tarde, pues está bien que pongamos un color checker para igualar la primera escena con la última, porque el sol ya habrá caído un poquito y tenemos que igualar esas dos luces. Y si no, en postproducción a veces las cosas se enquistan bastante y se convierten en un poco tediosas y complejas, sobre todo si hay mucha piel. Si no hay piel es todo más fácil, ¿no? Pero en este caso, si estamos en una producción y hacemos ese color checker, vamos a poder igualar el contraste porque él va a intentar siempre quedar igual. Por eso se ha creado, ¿no? Siempre va a intentar tener el mismo contraste, tener la misma potencia en luces. Sí que puede haber variaciones de saturación dependiendo de dónde esté, sobre todo si está en sombra y lo debemos matizar, pero en principio su función es excepcional a la hora de trabajar en rodajes. Pasamos al PDF y bueno, simplemente ya hemos terminado o ya he terminado con la presentación. Si tenéis alguna pregunta sobre lo que hemos visto. He intentado sintetizar muchas cosas relativamente rápido, pero creo que la función que tiene el color checker, yo soy muy fan del color checker porque yo soy el primer damnificado cuando no hay unas condiciones óptimas en captura y es muy importante cuando lo vamos poniendo o lo vamos presentando en diferentes escenas para corregir óptimamente pieles, para corregir escenas que necesitan una veracidad de tonos, como puede ser e-commerce o como puede ser imágenes. Os he enseñado un ramo de flores porque es un concepto que funciona bastante bien y se ve bastante bien la diferencia cuando pones el color checker
la diferencia de correcciones de tonos es bastante exagerada y realmente podemos conseguir esa fiabilidad que realmente necesitamos a la hora de reproducir una escena. Os, bueno, os vuelvo a mostrar en esta imagen también la diferencia, ¿no?, que hay entre una y otra. Vamos a volver. Y yo creo que la diferencia que podemos conseguir cuando estamos matizando algunos tonos en una escena es súper relevante y sobre todo el poder clicar en según qué punto o según qué momento en una zona u otra para corregir esa sensación que podemos llegar a tener en una imagen cuando estamos trabajando con un perfil. Fijaros, esto es el perfil Adobe Color, así se ve más exagerado porque a veces el ajuste salta. Fijaros, ajuste de Adobe Color y este es el que hemos hecho nosotros. Fijaros lo amarilla y el contraste que tenemos y ahora ya hemos conseguido ajustar bien la piel. En el color checker de vídeo, el false color, ¿en qué colores? Querrá en la franja blanca, gris, ¿eh? Puedes usarlos para exponer en el rodaje. Sí que puedes utilizarlo para exponerlo en el rodaje. Eso tienes que consultar. Yo lo utilizo en exposición. Tenemos uno específico para vídeo donde vas a poder trabajar un poquito mejor todos esos matices por tamaño, ¿no? Al tener más tamaño vas a poder trabajar más cómodo. Tenemos el passport que queda un poco pequeño dependiendo de lo que quieras hacer. En el Color Checker Classic entiendo que es para foto y no sirve para vídeo y para eso, ¿correcto? Exactamente. El Classic sirve para foto y después el vídeo sirve para Resolve. No te deja en fotografía, si tú utilizas el de vídeo, no lo reconoce. No lo reconoce porque no tiene la misma ubicación. En el software que tenemos de Camera Calibration, él detecta automáticamente, no puedes variar. Así como nosotros, aquí que no lo he especificado, disculpad, aquí sí que nosotros le tenemos que decir que estamos utilizando el Passport Video. Disculpad que me he dejado ese detalle que es importante, de todas maneras hubiese hecho un desastre. El Passport Video le tenemos que decir cuál estamos utilizando nosotros para que lo pueda ver correctamente. En foto no tenemos esa opción. ¿Podríamos ver la importación de perfil en Capture One? Gracias. Pues desgraciadamente no, porque ahora no tengo el Capture One. No tengo el Capture One, pero el Capture One te lo haría exactamente igual. Si te da fallo, escríbenos y te decimos la opción. Pensad que cuando nosotros tenemos en fotografía todos estos perfiles hacen que, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar que teníamos las 5D Mark I, la primera generación, que tenía un desvío importantísimo a naranja y yo creo que es importante o hubiese sido primordial hacer una muy buena perfilación del mismo para corregir ese desvío naranja. Si alguno de vosotros tiene cámaras que tengan un perfil, un pequeño desvío, está bien que en situaciones óptimas de 5000 o de 6500 os hagáis un parche para tener ese perfil que os permita corregir perfectamente esa situación o ese desvío que es relativamente común en los sensores. ¿Los parches de color de las cartas se degradan? Sí, 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 no vas con mucho cuidado. Es evidente que tiene una degradación, pero la degradación es dependiendo del uso y de lo que estén expuestas al sol. Sí que hay una degradación. No sirven para toda la vida, evidentemente, porque hay una pérdida y esa pérdida podría hacer que tuviésemos un desvío provocado por esa pérdida de calidad. Pero ya os digo que yo, haciendo un uso responsable de la carta de color, porque soy yo más o menos quien la pone normalmente, la dejo otra vez cerrada y la dejo dentro de la mochila
y en ese caso me han durado años sin notar ninguna desviación. Y digo notar desviación porque lo he comprobado con cartas nuevas que me han mandado y dan prácticamente el mismo resultado, ¿no? Un par de años sería óptimo. Si la utilizamos muchísimo, evidentemente, mm, el trabajo que nos evita hacer o realizar un color checker antes de cada escena, para mí no hay precio. No hay precio. Yo sí tengo que hacer corrección de color muchas veces, si yo no tengo que ir a rodaje, se la mando yo para que la utilicen, porque yo estoy ganando una cantidad de tiempo brutal y ya no solamente estamos hablando de tiempo, sino de fiabilidad cuando nosotros estamos trabajando con diferentes cuerpos. Esa diferencia de cuerpos en un mismo rodaje, que es algo extremadamente común, si hacemos un color checker al principio, conseguimos una fiabilidad muy, muy grande. Es evidente que la perfección es muy compleja cuando estamos hablando de sensores y ahora estoy pensando entre una GoPro, después una cámara, digamos una FX6, para decir una cámara que no es que sea de gama baja y no sea una reflex, a la Sony FX6 y después pasar a una red, cualquiera, Monster, por ejemplo. Pues en este caso hay un abismo entre cada uno de ellos, de estos sensores económicamente, ¿no? Es evidente que Sony va a tener un look un poquito más digital, Red va a tener un look más cinematográfico y GoPro va a tener lo que tenga, ¿no? Las últimas disparan muy bien, pero es evidente que no puedes hacer match con una red. Si tienes un color checker, puedes hacer un muy buen trabajo. O más rápido y bastante más fiable. Es evidente que la perfección es utópica, ¿no? Es muy complejo llegar a la perfección en igualado de tonos cuando estamos hablando de una cámara de 700 euros versus una de 15, 20 mil. Eso hay un abismo en óptica ya para empezar, ¿no? Ya no tanto en sensor. Pero lo dicho, la degradación es mínima si hacemos un uso responsable. Yo en reproducción de cuadros no dudaría hacerlo en las cuatro esquinas, prácticamente, para ver que hay una correcta iluminación. Ah, pensad que en óptica fija tienen promoción de los productos que hemos visto ahora, que serían el calibrador, que yo os lo recomiendo muchísimo porque es un calibrador que esto sí que no va a quedar obsoleto con el tiempo, porque es óptimo lo que ha hecho en este caso Calibrite, de llegar hasta los 10.000 nits, que es el futuro relativamente inminente, insisto. Insisto en el comentario, ¿no? Si no llegamos a los 10.000 nits o nos acercamos en monitores de uso a los 1.000 nits es porque el mercado no quiere, ¿no? Color Checker Digital SG de 240 parches es compatible con esta versión de Passport para crear es más recomendable por tener más parches. Cuantos más parches, más fiabilidad. Eso es como las mediciones. Cuando nosotros trabajamos con un punto superior de parches, es más fiable. Pero tenemos que buscar la practicidad en todo momento cuando estamos trabajando, sobre todo en set. Aquí lo que nos permite es llevarlo en un móvil. Para usos móviles, para usos móviles, ah, para usos móviles te refieres a que nosotros estemos disparando con un dispositivo celular y hagamos un color checker. Si tenemos un RAW, no hay ningún problema. Si tenemos un JPG, es como si estamos trabajando. ah, sí, pero claro, sí, esas aplicaciones dependen de la fuente. Si nosotros estamos trabajando sobre algo rígido, como pueda ser un H264 o un JPG, si estamos hablando de fotografía, la conversión de color, si es un matiz no habrá problema, pero si es un cambio de temperatura como lo que hemos visto hoy, de cambiar 3.000 grados, si no es un RAW no vas a poder. A veces está bien cuando estamos ajustando desde aquí, ya lo he dicho, desde RAW ajustar un poquito la temperatura, como hemos hecho en revelado, ¿eh? Pensad que una cosa es calibrar los tonos y la otra es cambiar la temperatura. Pensando en una escena de luz artificial, un foco LED con un desvío marcado
marcado en uno de los parches screen. A seguir este flujo de trabajo, ¿lo corregiría? Sí, claro, lo corregiría. En este caso, si tú tienes dos fuentes, yo soy muy partidario de poner dos color checkers o poner el mismo color checker en dos ubicaciones, ¿no? Donde veas el desvío y en la escena general. Y después ya te haces una Power Window. Si estás hablando de vídeo, si estás hablando de foto, muy fácil. Haces un degradado para tener las dos variaciones de temperaturas de color. Yo haría un sándwich, depende. Tendría que ver la imagen para decirte el flujo correcto, pero con una Power Window haces, estoy pensando yo en una escena de luz natural y una fuente artificial que sea más cálida, pues yo haría los dos color checkers, como os he enseñado en una de las escenas. Esos dos color checkers valoraría uno y otro, haría los dos perfiles, uno primero con uno y primero con el otro, y después los fusionaría, insisto, dependiendo de la imagen de una manera o de otra técnicamente, ¿no? Pero yo soy partidario de si veo un desvío óptimo, perdón, un desvío evidente, hacer esos dos color checkers para evitar problemas. De todas maneras, si tienes una bien, la otra es relativamente fácil, pero también depende del desvío que tengas. Vale, pues creo que no hay más preguntas. Si tenéis más preguntas, por favor, es el momento. Yo insisto bastante en que las fuentes de iluminación estén relativamente controladas siempre que podamos y si no, que coloquemos muy bien la ubicación en el punto. Si nosotros solo colocamos el color checker en una sombra, pues vamos a tener problemas. ¿Cuál es la diferencia entre color checker pack por vídeo 1 y 2? Pues el vídeo 2 es que es para sesiones híbridas y que también tiene fotografía. Si no me equivoco, Tatiana. Pues en ese caso es así. Han optimizado para hacer sesiones híbridas el uno y el 2. El 2 es para sesiones híbridas donde puedes tener en el mismo color checker, en la misma maleta, el de fotografía y el de vídeo. La diferencia entre el uno es que tenía una carta de enfoque para que pudieses enfocar. Y ahora tenemos esa Classic que es la de fotografía. Pero sí, los paneles es simplemente ver ese diagrama, esa espiral que tenemos para buscar foco con nitidez. La mayoría de cámaras hoy en día tienen un macro zoom, con lo cual ahora ya no es un problema. Antes no teníamos tanto acceso a ese macro zoom de enfoque y hoy en día ¿no? Rodando también podemos hacer ese macro zoom que no nos debería dar mayor problema. También depende de muchas variables, de qué cámara y de muchos factores, ¿no? Como bien sabéis. Yo creo que es óptimo, ¿eh? Que sea en este caso híbrido para foto y para vídeo, porque realmente tampoco será lo que ocupa, un color checker, pero realmente te da mucha fiabilidad. Y hoy en día con las cámaras 4K ya habéis visto que hay escenas donde el color checker es mínimo. Aquí es muy pequeño dentro de esta escena y realmente te da fiabilidad total y absoluta a la hora de buscar, ¿eh? No, no nos daría más fallo en este caso. Ahora estamos viendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿eh? El archivo original no es exactamente así, pero realmente nos puede dar muchísima fiabilidad a la hora de buscar y sobre todo aquí que estamos trabajando en HDR, tener estos brillos y estos brillos que no sobresalgan es algo que nos da muchísima profundidad a la imagen sin tener esos reventones que teníamos antiguamente. Insisto, esto también es porque en este caso es una red y estamos trabajando en un RAW. ¿Tenéis alguna pregunta más? Os podéis dirigir directamente a óptica fija para ver las promociones que tenían en estos productos que hemos visto hoy, la versatilidad del color checker, la calidad del calibrador Display Plus HL y después la fuente de iluminación para ver impresiones, que muchos sé que hacéis impresiones de Graphite, que realmente nos da un resultado muy, muy, muy bueno. Lo voy a poner aquí
para que os acordéis, y el Hobo Light, que para mí, además de precioso, es una fuente de iluminación que yo he disfrutado de trabajar con él porque nos da un resultado y una fiabilidad de tonos que lo que aquí ponía 3100, cuando yo le ponía las correcciones en el color checker, eran exactamente 3100 para ver la escena óptima y para poder hacer una con luz fría a 6500 y yo después a 3100 y hacía la corrección y quedaban exactamente iguales. Es muy, muy fiable este equipo y esta calidad de luz. Si no tenéis más preguntas, pues nos despedimos por hoy. Encantado de haber podido hacer este webinar gracias a Calibrite y a Óptica Fija. Y simplemente recordaros que ah, la fiabilidad que tenemos con el sistema de calibración es muy, muy óptimo y yo insto a todo el mundo que tengamos los monitores bien calibrados. Es muy importante que haya una calibración óptima porque nos estamos desviviendo para tener un pequeño tono, para mirar una piel y si no hay una buena calibración después lo mandamos a clientes y no tenemos ninguna fiabilidad de lo que están viendo nuestros clientes. Es óptimo que todo el mundo calibre sus equipos porque nos compramos un ordenador muchas veces que vale 3, 4 mil euros y creemos que la pantalla está bien definida y realmente no, ¿eh? Todas tienen desvío y es importante que haya una buena calibración y el trabajo o el disgusto que nos puede traer no es proporcional al coste que puede tener una calibración que tiene una duración muy, muy grande y más este calibrador de 10.000 nits que yo no veo cuándo va a quedar obsoleto, sinceramente. Creo que va a tardar muchísimo tiempo en que cambien el tipo de paneles y en que queden obsoletos esos 10.000 nits. Si no hay más preguntas, nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias a todo el mundo y buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estéis viendo.